¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bueno, como verán, desde el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfredo Frati, al cual bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya recibido aquí en su despacho. Y bueno, en un nuevo compromiso cardinal, retomando estas entrevistas mano a mano. Y bueno, Frati, un poco en el primer bloque, como es habitual en Compromiso Cardinal, además de darle la bienvenida, bueno, hablamos un poco de la persona detrás del presidente de la Cámara de Representantes, detrás del diputado por Cerro Largo, y bueno, para conocer un poco de su historia. ¿Cómo le va? Gracias por ¿Qué tal? recibirnos. Bueno, un placer recibirlos acá. Nosotros como hombres de interior, todo lo que tiene que ver con llegar con mayor información es una cosa que tenemos entre ceja y ceja, por lo menos ahora que tenemos la posibilidad de incidir en algo desde la presidencia de la Cámara. Así que para nosotros es un placer recibirlo y bueno, conversar un poco de lo que a ustedes les parezca que puede ser interés de los televidentes. Bueno, hablar del interior del país, ¿no? A veces las personas que no lo han vivido no saben cómo influye, ¿no? El hecho de tomar en cuenta al interior. ¿Cómo lo está haciendo como presidente de la Cámara de Bueno, Representantes? sí, yo creo que el interior y sobre todo el interior profundo, si no lo viví, no lo sentí, Claro. ¿no? Pero eso no es una maldad de los que no lo sienten. El tema es que hay algunas cosas que si no las viviste o no estuviste cerca, es difícil de transmitirle a los demás, ¿no? Es lo que nos pasa un poco con los hijos, ¿no? Vos le podés decir con la experiencia que tenés en que se va a equivocar, pero hasta que no se equivoca por sí mismo Claro, no aprende, claro. porque es parte de nosotros mismos. Y esto es lo mismo, nosotros vivimos en un país agropecuario que no se reconoce a sí mismo como agropecuario, Claro, ¿no? Nosotros tenemos la mayor cantidad de población en los centros urbanos, claro. por lo tanto la mayoría de los legisladores son urbanos y responden a sus vivencias, ¿no? Todo dice que nosotros tenemos la tendencia a mirar por la ventana que tenemos enfrente, ¿no? Yo, en mi caso, me vivo peleando para agrandar esa ventana Claro. y poder ver un poco más de esa ventana que tengo enfrente, que es la que yo viví, para entender otras cosas que no la siento propio, que la veo un poco más lejano, pero entenderla. Y la tarea nuestra acá es un poco traer un poco ya no digo de ruralidad porque queda un poco lejos, y uno también va quedando como los autos nuevos, ¿viste? Estos que andan a electricidad y a combustible. Claro. Y yo ahora me convertí uno en híbrido, En híbrido, ahí porque está. no soy un gaucho del todo, ni un urbano del todo, y soy un veterinario devenido en legislador, entonces soy un híbrido. Ahí está. Bueno, y hábleme Pero bueno, de la historia, bueno, cómo ingresó en la política, por qué bueno, no, veterinario, cómo fue su niñez. bueno, mi niñez fue espectacular, porque imagínate en un lugar rural, Rural no, de Cerro Largo. de Cerro Largo, no éramos adinerados, pero tampoco éramos pobres, o sea que cuando uno dice esto, lo que tiene que tener claro que en ese caso comida nunca nos faltó y posibilidades de estudiar tampoco, ¿no? Cosa que no es menor. Yo recuerdo que los niños de mi edad, que trabajaban en las estancias del lugar, la posibilidad que tenía de hacer la escuela y después buscar dónde se iban a emplear de peón, porque ni siquiera UTU había posibilidad, porque eso requería otro poder económico, ¿no? De poder enviar, bueno, ir y venir, bueno. Entonces, digo ni siquiera UTU porque era lo que tal vez estaba más cerca de tener alguna otra actividad que no fuese únicamente la rural. Pero, o sea que tengo dos hermanos mayores, bastante más grandes que yo, y la verdad que una época que recuerdo con mucho cariño y además con una sensación de libertad que me acompaña Claro. hasta hoy, ¿no? Libertad que yo no le pude dar a mis hijos y seguramente mis nietos van a tener menos todavía, ¿no? Porque los míos estaban en el interior y estos otros capaz que se desparrama y están acá, y bueno, y jugar en la vereda capaz que no, y Claro. antes tenés que entrar. Y ahí en campaña como que los horarios los que marcaba las horas de trabajo y de sol, porque no teníamos luz, no teníamos agua, y como el viejo siempre añoraba tener mudarse para una casa que estuviera cerca de la carretera, nunca tuvimos baño mientras éramos chicos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que mi vieja le decía, están creciendo los hijos, viejo, capaz que no, para un poco, decimos que nos vamos a gastar inútilmente, porque en esa época además, o ese estilo,
era tratar de trabajar y ahorrar y no gastar, ¿no? Una autoridad, yo recuerdo que cuando yo empecé la escuela, ahí compramos una casa en la ciudad y no teníamos heladera. Claro. Entonces, de esos lugares rurales, la otra cosa que tenía y que se ha perdido un poco es que en la hora del almuerzo es la hora de ponerse a tono con lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces el viejo decía, hoy se me murió una vaca. Digo, bueno, hay seca o llovió de más, ¿no? Era como la puesta al día familiar. La puesta al día, ¿no? Los gurises que fue a la escuela, que vino, que hay que comprarle la tuete, se le rompió la túnica, hay que comprarle otra moña, ¿no? Y todo eso se conversaba al mediodía. Llegó un momento que, claro, mi hermana estaba cumpliendo 15 años y mi madre dijo, viejo, tendríamos que comprar una heladera. Claro. Que me acuerdo que en esa época estaban haciendo furor, porque se puede decir, porque ahora creo que no están más, las Siam, unas pechos colorados que había, ¿no? Eran blancas y tenían la parte del conservador era roja. Y bueno, y papá tenía la costumbre de que cada hijo que nacía le regalaba una ternera. Y esa ternera iba creciendo y tenía la constancia que cada cría que tenía le hacía un distintivo para saber que era de quién. Y entonces el viejo dijo, pero ¿y para qué quieren heladera? Dice, si mi hijo va todos los días a una chacra ahí a buscar leche, tenemos la leche fresca. Bueno, pero viste, bueno. Durante años se compró la heladera, ¿no? Entonces dijo, bueno, este otro que es muy chico todavía no tiene nada, pero este otro que ya tienen una vaca cada uno, que pongo una vaca cada uno y yo pongo el resto, ¿no? Porque nada era gratis. Ahí está. Y bueno, ahí se resolvió comprar la tal de heladera esa. Pero durante años, o por lo menos, bueno, para mí tal vez que me parecían que era años por la edad, ¿no? Pero yo creo que cuando uno es más chico pasa más lento el tiempo. Durante años era una jarra con leche y una botella de agua. Ahí está. Y bueno, después, pero no tuvimos restricciones en lo que digo, en las aspiraciones que pudiéramos tener cada uno de nosotros, tanto en estudiar como que no nos faltaba nada en las cosas que son imprescindibles para la vida. Así que, y con esa cosa de rural que tiene una particularidad muy grande de que el trabajo te da un enfoque de cómo andar por la vida, ¿no? Claro. Entonces, cuando salía con el viejo al campo decía... Porque aparte se daba que desde muy chicos ya estaban trabajando en el campo haciendo tareas pesadas. Sí, bueno, sí, ahí tenemos, viste, una dicotomía con todas estas cosas, ¿no? Que se dice que puede o que no puede. Con 5 años te ponían arriba un caballo, pero no es que te largaba, porque tus padres no van a querer que vos te lastimes. Claro. También hay que entender que no teníamos muchos juguetes, ¿no? Claro. Jugábamos con los huesitos, con la taba, con los cosos, alguna cosita de madera. Y después era andar a caballo, ¿no? Si no pasaba de qué hacer durante el día. Bueno, entonces vas asumiendo desde muy pequeño eso, ¿no? Entonces yo me río bastante cuando dicen, ¿no? El trato animal. Yo me acuerdo que los terneros de la lechera tenían un chiquero que le llamaban nosotros, pero en realidad era con techo, un poco que herencia yo creo de los europeos. Viste que los europeos tenían la casa arriba y el pesebre o el establo abajo, ¿no? Eso era por un tema del invierno, que cuando el invierno te calefaccionaba, ¿no? Pero creo que era herencia de eso, entonces ahí tenía los terneros, un techo y arriba estaba la troja, que era donde se guardaba el maíz, el boñato, porque no se concibía un establecimiento rural sin chacra y sin quinta, ¿no? Entonces la mayoría de las cosas se compraban de ahí, se compraba el arroz y el fideo, pero el resto prácticamente era de ahí y se amasaba. Y al salir al campo, uno tiene la tendencia, sobre todo con gurí, de mirar, ¿viste? De distraerse, ¿no? El viejo te decía, no, ustedes tienen que mirar lejos, porque si no es como si saliera el caballo solo. Y usted anda arriba del caballo, entonces tiene que mirar lejos a ver qué es lo que está pasando. Si ve un animal solo y dice, ¿por qué está solo? ¿No? Si pasaba, nosotros teníamos campo de sierra, por decirte, y tenés que reconocer los olores, ¿verdad? Si ve, hay un olor feo acá, y debe haber algún bicho muerto, pero tenés que ver qué fue lo que pasó, si fue un perro, si fue una peste, o qué fue lo que pasó, o reconocer el olor de una abejera. Y eso es que después cuando la vida yo siento que te da mucha impronta de decir,
yo tengo esta forma de pensar, pero tengo que mirar un poco más lejos y ver por qué aquel otro piensa tan diferente a mí. Claro. Y tratar de acercarme. Y eso creo que tiene que ver, ahora para mí, con la actividad política. Claro. De buscar, y aunque no puedo, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Claro. ¿Será que podemos encontrar alguna cosa que nos podamos poner de acuerdo? Claro. Y creo que ese es el desafío, por lo menos, de esta actividad, ¿no? Que yo la relaciono con eso, por lo que dije anteriormente, porque es lo que viví. Entonces creo que el campo... También eso lo llevó a ser veterinario. También, ¿no? Sí, ¿no? Me encantaba, ¿no? Y me encanta. Y bueno, si arrancara de vuelta creo que volví a ser veterinario, ¿no? Porque fue una profesión que me gustó. Y te digo más, cómo te va cambiando las vivencias. Había una cosa que me gustaba y me divertía, y alguna gente se va a horrorizar con esto, pero hoy sigue ocurriendo, ¿no? En los establecimientos de mediano a pequeño, en campaña lo que se consumía era el anare, claro, ¿no? A oveja vieja, que no servían más para la reproducción, se las engordaba y se comía eso. Me gustaba degollar la oveja, cuerearla, y no pude hacerlo más. Claro. Después que hice veterinaria, para ese lado, dije, no puedo, ni claro, me gusta más. Sí, ¿no? Sí. Entonces, siempre le pido a algún otro que me haga ese trabajo. No. Bueno, ni que hablar del cerdo, ¿no? Ahí sí, menos. Pero por el comportamiento de la gente, ese grito que tiene, esa cuestión. Pero bueno, la verdad que veterinaria siempre estuvo en el horizonte, justamente por esas cosas, veía cómo puedo solucionar, cómo puedo ayudar. Claro. También es verdad que uno tiene que encontrar los consejos adecuados, ¿no? Yo un momento vine a estudiar a Montevideo y extrañaba como loco. Me voy a Melo y digo, no estudio más. Me encontré con un profesor de filosofía. Me digo, voy a venir a ayudar a mi padre. Me dijo, ¿vas a venir a ayudar para enseñarle lo mismo que él te enseñó a vos? No. Claro. Tenés que venir para aportar, tenés que adquirir otro tipo de conocimiento si vos realmente lo querés ayudar. Más de lo mismo no. Claro. Y vos nunca vas a ser tan campero como él, claro, porque eso fue lo que hizo toda su vida. Exacto. Y vos has tenido otra vivencia, como te digo, vas quedando medio híbrido, entonces tenés que incorporar alguna otra cosa para realmente vos poder colaborar. Y ahí me convencí que tenía que seguir y volví a estudiar. Ahí está. Le propongo la primera pausa, Franti. Luego de la misma, bueno, vamos a hablar de otros temas más de actualidad y bueno, y un poco llevar a ese paralelismo que usted hacía, ¿no? Con la política, con el campo y cómo lo empezó a hacer en el departamento de Cerro Largo. Pausa, amigos, luego de la misma seguimos en Compromiso Cardinal junto al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfredo Fratti. Bueno, amigos, continuamos en Compromiso Cardinal, continuamos desde el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfredo Fratti. Bueno, hablábamos un poco de la historia, usted hacía un paralelismo de su niñez, de sus vivencias con la actividad política, cómo hay que convivir. ¿Por qué empezó a hacer política en el departamento de Cerro Largo y por qué en el Frente Amplio? ¿O cómo fueron sus inicios en la política? Bueno, yo... como le dije anteriormente, nunca había pensado hacer política. Yo quería ser un veterinario de campo, lo más exitoso posible, ¿no? Exitoso quiero decir que haga una cesárea y que salve la vaca y el ternero, bueno, que te vaya bien profesionalmente, ¿no? No tanto el dinero, porque eso era una cosa que me parece que no estaba por ahí. Podía ser un medio de sustento, pero no para hacer dinero. Para eso tenés que tener una actividad económica como tal. Y bueno, siempre me gustó la política, ¿no? Desde que estaba en el liceo, de interesarme, de participar, fui delegado de la clase, participaba en el gremio estudiantil, y luego, bueno, cuando estaba por votar, vino la dictadura, y ahí se me cortó esa vivencia que estaba teniendo en unos años muy fermentales. Después, bueno, me dediqué más a la parte de estudio y luego, bueno, cuando viene el sí y el no, me empiezo a incorporar, obviamente en esa época en el Partido Nacional, ¿no? Yo digo, en Cerro Largo, Wilson decía una vez, lo único que había colorado era el gerente de República y el jefe de policía, lo demás era todo blanco. Todo blanco. ¿No? Después
algunas personalidades de izquierda, pero no eran masa, no tenía cuerpo. Y bueno, después participamos en las elecciones internas, pero bueno, como militante. Y después, cuando pasa el tiempo, me doy cuenta que a veces hay gente que no me veía para hacer un asesorio, cosas, y dice, este siempre anda hablando de política, va a venir, en vez de prestar atención a lo que está haciendo, me va a venir a conversar de política, ¿no? Eso fue una dificultad desde el punto de vista profesional. Pero bueno, enseguida empecé a trabajar por mi cuenta, porque mi viejo se retiró de la actividad y nos arrendó el establecimiento familiar. Y no tenía pensado, en realidad, después, cuando viene la apertura democrática, me parecía fantástico aquello de poder votar, ¿no? Cuando uno está en estas etapas, y sobre todo los gurises nuevos, que cuando tuvieron conocimiento ya empezaron a votar, a una cosa. Para mí el voto es como una cosa sublime. Yo siempre digo lo mismo, es el único instante de tu vida en que el único juez es tu conciencia, porque no tiene por qué saber tu señora, ni tus hijos, ni papá, ni mamá, ni tu hermano, qué fue lo que vos votaste. Claro. Después puede decir lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que es un momento único del ser humano en que realmente, porque tú decís, somos libres, pero todos los días tenés que transar con alguien, ¿no? Claro. En política con tu compañero, en tu casa con tu señora, cuando los gurises crecen con tu señora y con los hijos, para cualquier decisión que vas a tomar, ¿no? Si querés mantener un clima de armonía. Exacto. La vida es una transacción permanente. Y bueno, yo creo que ese momentito ahí, entonces me parecía tan fantástico que yo digo, ¿yo cómo no voy a estar participando en esto? Y cuando eso participamos para la elección de Rodolfo Nin en Cerro Largo, que además quebró una hegemonía del herrerismo que era histórica en Cerro Largo, siempre ganaba el herrerismo, y ahí ganó la rama, digamos, de los independientes, o los avestruces que le decían en ese tiempo, del Partido Nacional. Y eso también me llevó a que después Rodolfo Nin nos convocara para trabajar en la intendencia, ¿no? Primero en bromatología, en el zoológico, y después tuvimos un tiempo, poco, pero de director de servicio. Y luego me fui, ¿no? Me fui de la intendencia y me retiré, tomé distancia de la actividad política, me incorporé al centro veterinario, ya era socio, pero me incorporé como dirigente, fui presidente del centro veterinario. Eso me llevó a que me invitaran para integrar la sociedad agropecuaria, y también ahí llegué a presidente de la sociedad agropecuaria. Y cuando llegamos a presidente, esas cosas de la vida, ya estábamos allá en el año 98, 99, se empezó a percibir una crisis por el atraso cambiario en el sector agropecuario. Crisis que hizo eclosión en los años 2000, claro, que no fue solo por las tosas. Venía de un periodo en el que las cuentas no había cómo cerrar, ¿no? Claro. Y cuando nos dolarizamos y pasamos a que los créditos te los daban en dólares, y esa generación que habíamos aprendido a manejar créditos en pesos del 70 y el 80, porque la gente se olvida. En el primer gobierno de Sanguinetti yo ya trabajaba por mi cuenta en el sector agropecuario, y los créditos eran 80, 90% de interés, ¿no? Y porque la inflación era alta. Claro. Y después cuando viene el dólar te decían 10% del dólar y parecía que era un juego de niños. Y nos enterramos de cabeza. Llegamos a pagar hasta el 17% del dólar en la banca privada. Entonces se generó en el país un endeudamiento que no era un endeudamiento normal, era un sobreendeudamiento. Y yo siempre digo una cosa, lo otro que pasó, pues yo meditaba en política, que obligado cualquiera pelea. Entonces dijimos, yo estaba en la gremial agropecuaria, representaba a otro, pero yo era viviente del problema. Claro. Por lo tanto dije, bueno, esto hay que hacer algo. Hicimos una movilización en el año 99, la más grande que el país recuerde, organizado por actividad civil no partidaria. Yo nunca hice actividad política partidaria cuando estuve gremialmente involucrado, porque me parece que no corresponde, por lo menos el sector agropecuario. No sé los otros sectores, pero de esto que nosotros hicimos, claramente en esa época, colgué la vincha cuando salí de casa y la agarré cuando volví. Ahí está. Que dejé una blanca y después agarré una tricolor. Pero eso... ¿Y cómo se da ese cambio de vincha? Y se da porque en esa actividad gremial nos incorporamos a la Federación Rural, fuimos vicepresidente 3 o 4 periodos.
¿Y qué era lo que podíamos hacer nosotros desde el punto de vista gremial? Era tratar de golpear en el Parlamento, golpear en el buen sentido, ¿no? Golpear la puerta de los legisladores, que obviamente hablamos con legisladores en esos momentos, sobre todo en los años 2000, de todos los partidos. Partido Colorado, que estaba en el gobierno, Partido Nacional, estaba en la oposición pero cogobernaba, y con los legisladores del Frente Amplio, ¿no? Y teníamos muy buena relación con todo, pero a mí personalmente lo que me pasó, que en esa recorrida, ahí conozco a Mujica, que era diputado, recuerdo, ¿no? Y me impresionó la empatía que tenía con el sector agropecuario, que a esa altura no sabía si era porque conocía o porque le había dado una beta para ese lado, ¿no? Después con la historia supe que tenía un pasado en sus progenitores vinculado al sector agropecuario, capaz que eso le despertó el interés más que otro, ¿no? El sector agropecuario en realidad es clave en el funcionamiento del país y en el andamiaje de la economía del interior, pero numéricamente en persona, en gente o en votos, como les gusta decir, no es demasiado importante. Tiene esa importancia de que es la que mueve la economía del país, ¿no? Y pasa una cosa muy, bueno, graciosa no digo, ¿no? Pero muy rara, que cada vez que hay una crisis, dice, ahora hay que esperar que remonte el sector agropecuario. Claro, porque cuando está todo normal no pasa nada, ¿no? Pasa desapercibido el sector. Sí, y es como la madre, cuando la tenés, ¿no? A veces discutís, la empezás a sentir mismo cuando no la tenés más. Claro. Y esto es igual, ¿no? Cuando todo va más o menos normal, sos uno más. Ahora, cuando el país de servicio, que se inventó en unos años, no anduvo, hay que esperar que, ¿no? Después apostamos a la plaza financiera. Otra vez dimos con los burros en el agua. Otra vez hay que esperar que el sector agropecuario repunte. Y ahora es el único sector que está marchando. Porque vino una pandemia que por un tema sanitario hubo que clausurar otros sectores y el que pudo quedar funcionando eso. Entonces, también ahora estamos enancados en el sector agropecuario. Y capaz que tanto es eso que yo termino aterrizando de presidente acá por esa vinculación. Pero mi vinculación a la política, mi nueva vinculación, digamos, fue a través de ese trabajo parlamentario. Y después, la verdad, empezamos a tener mucha sintonía, digamos, ¿no? Ese ida y venga que teníamos con muchos legisladores. Recuerdo que, obviamente, con Larrañaga hablamos muchas veces, con Alchugarri, con Luis Alberto Heber, que ahora es ministro, con Riesgo, un diputado desaparecido del Partido Colorado, con Boimenú, porque era un senador de Jorge Valle que además era de la Asociación Rural. Bueno, y obviamente con lo del Frente, con Astori, con Gargano de la época, y bueno, y con Mujica. Y bueno, esa relación, en mi caso, fue teniendo un acercamiento, yo te diría, casi natural, ¿no? Y fueron unos cuantos años, ¿no? Prácticamente toda la década del 2000, hasta que llegamos al 2003, en las cuales, bueno, se percibía que podía haber una posibilidad que el Frente ganara, pero no se sabía. Y ahí Mujica me dijo si no quería darle una mano, porque las elecciones se pueden ganar o perder, que todo indicaba que tenía chance, pero que podía faltar algo y que de repente la impronta de un hombre del interior y vinculado al sector agropecuario podía dar una mano. Y a mí me pareció que había que darle una chance al Frente Amplio. Esa es la verdad. No es una definición que yo me cambié y ahora pienso distinto, no. Me parecía que habíamos probado, que esos modelos que habíamos probado después de la dictadura, como que por lo menos a mí no me habían conformado, y que, bueno, había una fuerza política que había crecido que tenía que tener la chance de gobernar. Y ahí me incorporé. Al principio con mucho miedo, porque pensaba que iba a ser muy duro en Cerro Largo, ¿no? Por mi historia y por el departamento. ¿Y cómo le fue en Cerro Largo? Me fue bien, porque no gané esa diputación, salí diputado por Montevideo porque me llevaron en una plancha acá, pero tuve mucho respeto. No tuve agresiones, no tuve, ¿no? Todo eso que se maneja, traidor, ¿no? Bueno, en mi caso por lo menos no me llegó. Yo había preparado a mi familia, dije, bueno, parece que tengo que tomar esta decisión.
¿Esa era la primera vez que votaba el Frente Amplio? ¿Previamente siempre había votado el Partido Nacional? Previamente había votado el Partido Nacional, a no ser cuando no militaba en política, pero cuando tuvo que definir Valle con Tabaré Vázquez, ahí voté a Tabaré Vázquez, pero no hacía militancia política. Claro. Y voté a Tabaré Vázquez también porque hasta ahí, en mi condición de nacionalista, la verdad que ver a Jorge Valle con una corbata celeste y decir viva Valle en blanco y celeste, me resultó absolutamente infumable. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Por disgusto, voté otra opción. Pero bueno, pero después pasó estas cuestiones que estaba contando y ahí pensé que había que darle la chance y que podíamos dar una mano y que capaz tenía la chance de aportar algo en aquello por lo cual habíamos peleado en las gremiales, que creo que habíamos ayudado, porque en realidad, si ¿a quién le solucionamos la vida? No, individualmente a nadie, pero paramos muchos remates judiciales y ganamos tiempo. Nosotros teníamos la absoluta convicción de que aquellos valores de los campos a $300 en algún momento iba a explotar, porque la tierra en el tiempo siempre ha aumentado de valor. Por lo tanto, aquella situación no era normal, era por una situación especial y fue lo que terminó pasando, ¿no? Yo lo recuerdo claramente, en esa época los campos flojos, 200, 250 dólares. Es más, Correa había comprado un frigorífico acá, compró unas 100.000 hectáreas a $300 de las deudas que estaban en el República. Y nosotros nos parecía que eso claramente no podía subsistir en el tiempo, que era que si nos daban tiempo el sector podía pagar. Pues, seguro. Bueno, en una carrera no todos llegan a la meta, pero yo creo que en esa carrera algunos compañeros quedaron por el camino, algunos con episodios muy tristes, ¿no? Que en aquel momento no lo podíamos decir, pero hoy a la distancia podemos decir, hubo mucha gente que se suicidó por esa situación angustiosa de no poder. Habíamos ya tenido en el sector agropecuario una situación no tan grave, pero también difícil con la tablita, ¿no? Exacto. Y si se va a devaluar, si acá aparecen los marcianos. Mi viejo había vendido la lana en dólar, en peso. Cuando explotó el dólar, después no podía pagar la deuda, ¿no? Tuvo un episodio de depresión importante en ese sentido, ¿no? A esa gente muy dura, me dijo, bueno, pues yo con trabajo salgo. Y agaché el lomo de vuelta. Pero bueno, y esta situación de los años 2000 fue dramática en algunos casos. No solo el 13 de abril del 99, que fue una movida únicamente del sector agropecuario, acá enfrente al Palacio, unas 10.000 personas, tractores, caballos, después salimos por 18, fuimos al edificio Libertad, Sanguinetti era el presidente, y el orador fue el doctor Corso, que tenía un programa muy escuchado en Radio Rural, y que era muy escuchado todo en el sector agropecuario. Y después ya en el año 2002, nos juntamos con el PCNT, con las micro y pequeñas empresas, bueno, y con otras instituciones sociales y comerciales del país para lo que se llamó la concertación y el crecimiento, que hace pocos días, el 16 de abril, hicimos un acto en el Parlamento acá recordando ese momento, que fue un momento de encuentro de gente que veníamos de diferentes lugares. Y no solo, porque acá no hay que hacerse trampa al solitario, no solo de lugares distintos de actividad, sino de lugares distintos de acá y también de acá. Ideología. De ideología, ¿no? Me acuerdo que había gente que venía del ramo del pachequismo, había gente de izquierda y había gente de los partidos tradicionales. Bueno, en ese momento, como le decía, yo había votado, pero no estaba participando activamente, por lo tanto era gremialista simplemente. Pero claro, uno ahí reconocía, había de todo, siempre hay gente que participa en las listas y demás, y que están en un lado y en otro, y pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Y yo creo que solo el hecho de tú sentarte en torno a una mesa y poder discutir, por ejemplo, una proclama, es un avance. Ya un avance. Y lo traigo eso ahora porque me parece que de esta situación que seguramente nos va a dejar, vamos a superar este problema sanitario y vamos a tener que encarar otra crisis económica muy grave que también vamos a precisar de la colaboración de todos los uruguayos por encima de nuestra barrera ideológica. Ahí está, le propongo una pausa. ¿Cómo no? Luego de la misma, bueno, me gustaría hablar de esa etapa donde ya,
bueno, el Frente Amplio es gobierno y usted asume también ¿no? cierto protagonismo desde el INAC allí en el Poder Ejecutivo. Pausa, luego de la misma seguimos desde el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfredo Frati. Bueno, continuamos en Compromiso Cardinal. Bueno, Frati, lo hablábamos antes de la pausa. Luego, bueno, llega el momento que el Frente Amplio gana el gobierno. Bueno, y usted enseguida toma un papel protagónico también, ¿no? Está en el Instituto Nacional de Carnes, en qué momento la asume. Y bueno, me imagino que también por todo lo que habló de su historia, del campo y demás, fue un lugar ideal para poder aplicar todos esos conocimientos. Bueno, sí, creo que tiene algo que ver con la profesión y tiene algo que ver con el origen, pero a su vez yo había sido delegado de la federación en INAC, o sea que había integrado la junta de INAC, no recuerdo ahora, pero unos 2 o 3 años, con otros compañeros. Habíamos integrado el ámbito. Obviamente que el funcionamiento, son prerrogativas del presidente, no lo conocía demasiado, pero sí esa reunión de todos los lunes, la transacción con la industria del lado de los productores y con el gobierno. Me parece que es una institución como hay otra que se ha dado al país que son extraordinarias, ¿no? Y que cuando tú salías afuera te dicen cómo hicieron ustedes para tener eso, ¿no? Claro. No es muy común en ninguno de los países de la región, por lo menos, y yo no... En Europa puede haber alguno parecido, pero no con este modelo en el cual se sienta los productores, la industria, que hay una puja claramente, ¿no? El productor quiere vender lo más caro posible y el otro quiere comprar lo más barato posible, porque esto es una realidad. Y después el gobierno con las orejas ahí tratando de amortiguar, de amalgamar y recibiendo información a ver qué es lo que necesita de un lado y del otro para que eso funcione lo mejor posible. Ni que hablar que para nosotros es vital por la importancia que tiene el agro y sobre todo la carne y las exportaciones de carne y los derivados en nuestro país, ¿no? Acá las agroindustrias, yo creo que en el concepto general son las industrias, valga la diferencia, más importantes que tenemos en el país. Por la tradición, por el desarrollo, nosotros en algunas cosas nos dicen que estamos muy atrasados, ¿no? Y puede ser. Y yo digo, en la industria frigorífica tenemos nivel internacional. Claro. ¿Eso también fue una preocupación o un objetivo, posicionar la carne uruguaya en el mundo? Bueno, teníamos entre ceja y ceja. A mí me dolía mucho, quiero decir, a ver, como uruguayo que nosotros íbamos a vender la carne y vendíamos $1000 por debajo la tonelada de lo que vendía Australia, ¿no? Claro. Y estaba claro que desde el punto de vista de la genética, del desarrollo animal, nosotros también tenemos primer nivel. Acá la Hereford tiene un convenio con Estados Unidos, nosotros tenemos uno de los rodeos más importantes, por ejemplo, de esa raza. Eso no va en desmérito de la Verdinango, que también es una raza súper importante, con un gran desarrollo y demás, pero quiero decir, en volumen tiene una importancia determinada. Y me dolía bastante eso, digo, porque, bueno, y en realidad, por supuesto que nos tuvimos que sacar de encima los episodios de las tosas y demás, y una vez que entramos al circuito no tóxico, hubo años en el que llegamos a vender igual y otros años superamos al valor que vendía Australia, que era como la meca, y también Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal importador de carne del mundo y el principal exportador, ¿no? Tiene esa doble condición. Y bueno, ese era uno de los desafíos. Me pueden decir que viento de cola, como vos quieras, pero que batimos los récords, en precio y en volumen de exportación. Siempre hay alguien que te tira un poco para atrás, ¿no? Porque los uruguayos no podemos tener felicidad completa. Siempre alguien tiene que decir, no, pasa que tuvieron mucho viento a favor. Lo que pasa que, no sé, se dieron condiciones internacionales. Y yo digo, ahora, la República tiene un poco más de años, ¿no? De vida. Y yo supongo que en la historia del país debe haber otras épocas que tuvimos viento a favor. Ahora, ¿no? ¿qué hizo diferente para lograr esos números? Y yo creo que marketing y agresividad en los mercados. Nosotros integramos, por decisión del gobierno de la época, de los 2 gobiernos que participé como presidente de INAH, uno de Tabaré de Gozo, todas las delegaciones oficiales.
Entonces la parte comercial estaba siempre presente ahí. Y eso además hacía entender a los embajadores que tenían que trabajar con eso. Tanto es que el INAC consiguió meter, es inédito, porque sucedió eso y tampoco sucedió después, porque a veces hay cosas buenas que se desarrollan y las dejamos pasar. Colocamos un funcionario de INAC con conocimiento en calidad de carne y con la capacidad de observar e intercambiar con los operadores cuáles son sus necesidades de producto en Rusia. Que por aquel momento, en un momento Rusia fue nuestro principal importador, llegó a llevar el 40% de lo que producíamos, así como es China hoy, no tanto, pero parecido, fue Rusia, que en una época era un mercado marginal, y yo recuerdo como hasta hoy el extinto canciller Gargano nos invitó como INAC para participar en una misión oficial a Rusia. Y yo recuerdo con dudas razonables que alguna gente de la industria nos dijo, Frati, ¿qué va a ir a hacer Rusia si no le estamos vendiendo nada? Claro. Yo dije, mirá, Relaciones Exteriores piensa que podemos tener alguna chance y yo creo que hay que explorar esas posibilidades. Y fuimos. No vimos muchas posibilidades, pero dejamos una bandera clavada, nos comprometimos a volver en esas ferias que hacía Rusia, que además Rusia estaba en ese proceso de apertura al mundo, lo veían bien que otros países de este lado participáramos en esos eventos, y allá fuimos. Y no por lo que hubo después reacomodo en el mercado internacional, y que te cuento que a los 6 meses nosotros le estábamos vendiendo a Rusia más que a cualquier otro país. No por acción nuestra, nosotros ayudamos a empujar el carrito, en posicionarte, porque tú tenés que ir a los mercados a pedirle, es mentira eso que porque tenés y precisa van a venir a buscar. Eso es una táctica vieja, ¿verdad? Y eso lo emparento con el campo también, ¿no? Ahora la reforma agraria ha venido por el lado familiar, pero mientras estaban las estancias bastante grandes, tipo se sentaba ahí, si precisan algo que me vengan a preguntar, ¿no? Claro. Y cruzaba la pata y tomaba mate. Bueno, eso se terminó en el sector agropecuario. Y internacionalmente, no es que vos tenés un producto de buena calidad, no, vos tenés que ir porque hay otros que también producen bueno, que también van a querer competir, y a su vez todos los países tienen restricciones, porque todo lo que tiene que ver con la limitación, los países inventan restricciones para proteger a su gente. Por lo tanto, no es tan fácil acceder, ¿no? Yo me daba bastante gracia cuando ahora decían hay que bajar los aranceles porque el Uruguay paga mucho. Es verdad, ¿no? Y este gobierno cuando llega, una de las premisas que iba a bajar las aranceles. ¿Sabes lo que pasó? En el 2020 vendimos menos carne que en el 2019 y pagamos más aranceles. ¿Por qué? Porque hubo reacomodo en los mercados internacionales y se le tuvo que vender a lugares que pagamos más aranceles. O sea, esto no es soplar y hacer botella, ¿verdad? No. Chiflar y comer gofio no se puede, ¿no? Entonces, eso está ahí, hay que luchar permanentemente por bajar los aranceles, eso es verdad. Y el país ha venido nombrando. Ahora, no hay ningún gobierno, ningún canciller, por crack que sea, que lo baje de un día para el otro. No existe eso. Existe una negociación permanente en tratar de amigarse con los países, con los cancilleres, porque yo digo, los países terminan siendo como las relaciones humanas que tenemos entre nosotros. Yo no puedo en mi casa levantarme todos los días y si me encuentro con el vecino que está saliendo, darle buen día. Claro. Así no me guste mucho. Y piensa absolutamente, te digo, le buen día, ¿cómo le va? ¿Está bien su familia? Porque lo tiene que ver todos los días. Pero es que en ese caso, además, en el caso nuestro, de las personas, capaz que si no te gusta te podés mudar de barrio. Claro. En el caso de los países, no. Claro. El Uruguay está condenado, entre comillas, a vivir pegado a 2 imperios y 2 países continentes como Argentina y Brasil. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para llevarnos bien, porque además, en el comercio internacional, son de nuestros principales clientes. Aunque a veces a ellos les va mal y nos compran menos, pero siempre están ahí, por una cosa o por otra, ¿verdad? Entonces, los argentinos los precisamos para el turismo. Y los brasileños, bueno, cuando hacíamos los autitos con chino, aquello, ¿no? Y el arroz, claramente,
Ahora, cuando tuvimos problemas con China, le vendíamos soja. Ahora nos ponen alguna restricción. ¿Por qué? Y porque ellos tratan de contemplar sus productores. Ahora, ¿sabes qué? No nos podemos cortar solo, porque si nos cortamos solo, somos boletas, porque no nos da el tamaño para guapear internacionalmente solo. Hay que ¿Usted se refiere un poco a esta mejorar al situación que se ha Mercosur. dado con el Claro, presidente, sí, yo creo que con su par argentino? siempre hay que tratar de mejorar lo que tenemos, ¿no? A mí me gusta el país donde vivo. Cuando di el paso que di desde el punto de vista político, quería mejorar mi país, porque creo que siempre se puede apostar a más. De hecho, se mejoró, a nosotros nos tocó estar en el INAC, trabajar ahí, pero hay un par de cosas que tienen que ver con el sector agropecuario que para mí son recuerdos imborrables. Uno de esos, cuando iba para mi establecimiento y paré en la carretera para mirar dos gurises que iban a la escuela a caballo con un aparato de eso de la ceibalita terciada en la espalda. Claro. Eso es una cosa increíble que pudiera suceder, ya que le dieran a cada niño una computadora, pero en campaña ni soñábamos que eso nos pudiera pasar. Y le digo más, establecimiento de mi padre estaba a 20 kilómetros de Fraile Muerto, que obviamente había luz, y había un tío mío que estaba ahí a 5 kilómetros, que también tenía, quiere decir que nosotros estábamos a 15 kilómetros de la luz. Crecí, fui, me formé, empecé a trabajar por mi cuenta, nunca llegó la luz. Bueno, ahora está generalizado, creo que quedan unas 7.000 lugares sin luz eléctrica, pero entonces esas dos cosas han sido determinantes, porque el día que llega un pico de luz en la campaña, cambia la vida, no solo del trabajo, sino la vida de los seres humanos que están ahí, ¿no? Para bañarte, para la cocina, para conservar los alimentos, para lo que vos quieras, ¿no? Porque solo habiendo estado en campaña sabés que, sí, no, y si tenés la heladera querosenada, sí, a cada rato tenés que andarla soplando porque se pudre, se apaga, se te pudre la carne, el gas se te terminó el gas, pero hoy no voy a buscar, quedate, te vuelta si tenés, ¿no? Entonces en campaña nos criamos comiendo charque, ¿no? Que yo calculo que no sufríamos ninguno de la presión, pero si no hubiésemos reventado todo, porque la verdad... Sal. Pero sí, en el charque, por más que lo laves, siempre salado, ¿no? Siempre bueno, salado. Entonces, esas cosas fueron determinantes. Ahora, siempre quedan cosas por hacer y por construir. Y el trabajo como país tiene que ser permanente. Y yo creo que lo principal, por más que discrepemos con el modelo de gobierno o con las personas que están en otro país, tenemos que hacer el esfuerzo de llevarnos bien. Y eso tiene que ver con la campaña. Mi viejo me dijo, mirá, vos podés hacer lo que quieras, discutir. Con los que te tenés que llevar bien sí o sí es con los vecinos. ¿Por qué? Y porque si salta una vaca mía para la casa del vecino y yo me doy bien con él, aprieto el alambre, voy y la saco. Pero si yo no me doy, tengo que dar la vuelta, pedirle y voy a entrar si me deja. Y esto es una cuestión de buena vecindad. Y eso tenemos que aplicarlo a los países. Porque los países, que uno ve y dice, un país... Pero en definitiva los países los gobiernan seres humanos. Y así como te lleves con ese ser humano, y va a ser la relación que va a tener tu país. Esto no hay mucho misterio, ¿no? Esto lo aprendí estando en el INAC. Yo me pareció, INAC, una cosa, Dios nos libre, ¿no? Mismo los presidentes de la República tendrán que ser prohombres, no. Tienen algunas cualidades que no las tenemos todos, obviamente, para concitar la atención, poder juntar una columna de indio atrás de ellos, pero después son seres humanos que tienen sus aciertos y sus errores como tenemos cualquier mortal, claro. Pero lo que tienen la obligación, desde mi punto de vista, es de llevarse bien con todo. Yo ahora acá como presidente de la Cámara, y no es lo mismo que ser el diputado de Cerro Largo. Claro. Tengo que tratar, primero que nada, de llevarme bien con los coordinadores de todos los partidos, porque tengo que hacer el esfuerzo y tratar de representar a todos. Entonces hay algunas cosas que las podría decir más fuertemente y tengo que tratar de modularlas. ¿Para qué? Para conservar, en este caso, no la buena vecindad, pero bueno, ese mínimo de decoro, la armonía con los demás diputados que tuvieron el gesto de votarme, porque en realidad me votaron por unanimidad. Entonces, eso obliga a una respuesta de mi parte en ese sentido. A veces lo podemos conseguir, a veces no, ¿no? Porque, bueno, yo también como tengo una formación cristiana y veo que dice que todos somos pecadores,
yo lo traigo eso a la realidad, digo, todos los días nos equivocamos en algo. Claro. A veces nos damos cuenta, a veces no, pues nadie se va a equivocar de gusto, ¿no? Pero te das cuenta, te pasa con tus hijos, en tu hogar, con tus amigos, y bueno, y eso está después en la vida y en el trabajo que haces. No todos los días haces las cosas bien y todo bien. Las equivocaciones es parte de la vida y de nosotros, de los seres humanos. Frati, le propongo la última pausa. Luego de la misma, bueno, vamos a tratar de resumir a ver cómo ha vivido el hecho de que el Frente Amplio deje el gobierno y el hecho de que haya un nuevo partido o una coalición multicolor en el mismo, bueno, y usted ser el presidente de la Cámara de Representantes en ese momento. Luego de la pausa, bueno, último bloque en Compromiso Cardinal desde la Cámara de Representantes, desde el despacho de su presidente, Alfredo Frati. Bueno, último bloque, recta final de este mano a mano con el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati. Bueno, ¿cómo vivió la parte política? Hoy me contaba bueno, lo que fue trabajar para que haya un cambio de gobierno, cómo vivió el hecho de que el Frente Amplio deje el gobierno y bueno, también le toca estar como presidente de la Cámara de Representantes en ese momento. Bueno, las derrotas no las quiere nadie. La viví con dolor, con tristeza, porque además, obviamente desde la parte subjetiva, pero muy dentro de mí, que soy un hombre que no nací en el Frente Amplio, entonces creo que eso me da una ventaja en cuanto a objetividad. Yo creo que los gobiernos del Frente fueron absolutamente mejores que los gobiernos que habíamos tenido después, por lo menos después de la dictadura, que fue los que viví más intensamente. Y creo que tuvimos errores muy grandes, sobre todo en no saber transmitir, ¿no? Hay cosas que se hicieron, algunas que están ahí, y no las pudimos transmitir y que la gente la visualizara como un logro, ¿no? Yo digo esto es la electrificación rural y bueno, yo qué sé, y la gente dice, bueno, está, pero tuvimos tantos años postergados que era lo que nos precisaba. Ahora no se dieron cuenta que podía haber sido antes y fue ahora, ¿no? Lo mismo lo de las 8 horas del plan rural. Bueno, y siempre nos arreglamos, en realidad no es una cosa determinante, pero es una cosa de decir, bueno, te estoy igualando con los otros después de 100 años, ¿no? Y creo que tuvimos dificultad de transmitir, y bueno, y ahí somos todos culpables, ¿no? De que no supimos, ese es mi punto de vista. Y después, creo que hay una cantidad de compañeros que les costó mucho asumir el nuevo rol que te dio la sociedad. Claro. Yo en mi caso tengo una concepción que para mí cada uno tiene que adaptarse al rol que te da la sociedad. Entonces, yo estaba en la gremial agropecuaria, ¿no? Entonces me dije, cuando llegué a Presidentina, algunos conocidos me decían, pero no sos el mismo dirigente combativo que estaba en la federación. Claro. Y no, pero yo ahí estaba defendiendo un gremio. Claro. Y acá yo tengo que defender el interés nacional. Entonces, pienso exactamente lo mismo, pero mi discurso es otro, claro, no distinto. Tiene otra tonalidad y otra finalidad. Una cosa es yo pelear por mi gremio y otra cosa es pelear por una cuestión nacional. Una cosa es ser el diputado de Cerro Largo, y yo con hablar de Cerro Largo, aunque soy representante nacional, y otra cosa es presidir la Cámara, que tenés que tratar de contemplar y ser mucho más amplio con tus colegas. Y creo que lo mismo me pasó cuando salí del INAC y vine para el Parlamento, integré y presidí la Comisión de Ganadería. Es otro rol distinto a la presidencia de INAC, ¿no? La presidencia de INAC está muy enfocado la carne. En esto, en la Comisión de Ganadería, vos es mucho más amplio. Te tienen que importar la huerta, claro, te tiene que importar los granos, la forestación, otras actividades que ahí cuando estaba en el INAC no tenía por qué prestarle atención. Entonces, yo tengo eso que me trato de adaptarme al rol que la sociedad me dio. Y creo que hay compañeros que les costó mucho adaptarse al nuevo rol de ser oposición. Porque los seres humanos son un animal de costumbre, ¿no? Entonces, si vos justo enganchaste cuando fuiste 15 años gobierno, de legislador o en un cargo ejecutivo, al final parece que eso es lo normal, ¿no? ¿Y cómo ve el nuevo gobierno? ¿Cómo ve lo que ha sido, bueno, la situación de emergencia sanitaria, el tratamiento de la misma? Mire, yo creo que, bueno,
yo creo que la diferencia, porque ahora se habla mucho de coalición y yo creo que quiero plantear que hay una diferencia sustancial, ¿no? El frente de una coalición que se unió detrás de, no todos pensamos igual, pero detrás de un programa único y que ha perpetuado en el tiempo, que ya tiene como 50 años. Y la otra fue una coalición electoral para derrotar a quien estaba en el gobierno. Me parece que eso es bien distinto. Válido las dos, lo que sí digo que hay una diferencia sustancial, ¿no? Ahora hay una coalición de gobierno que se juntaron no para la elección nacional, porque cada uno fue por su lado, cosa que no ocurre con el Frente, va con un candidato que representa todo esto, cada uno fue por su lado, pues si juntamos todo esto le ganamos a aquel. Entonces fue más una competencia electoral que un programa de gobierno. Por más que me digan que después no, bueno, y de hecho hoy se está dando en el ejercicio de gobierno. Después asume el nuevo gobierno y le cae esta pandemia que realmente complica los planes de gobierno. Y creo que tuvo un inicio que me parece que adecuado, porque al final del día hay que evaluar los resultados, ¿no? No quiero banalizar haciendo de esto una concesión futbolística, ¿no? Pero puede haber un técnico que juegue muy lindo, pero si pierde todos los partidos, los directivos lo echan, ¿no? Y los números son los números. Entonces, le iba bien al gobierno con las medidas que estamos tomando. ¿Qué es lo que pasó luego? Es que cuando cambió esa situación, no ha tenido la velocidad para cambiar a tiempo y tomar las medidas que pueden no ser simpáticas, pero justamente que la acción de gobierno tiene eso, ¿no? Que a veces tenés que tomar medidas y que no son simpáticas o que no son populares, porque el bien nacional tiene que estar primero. Entonces, y quiero decirlo claramente, hoy los científicos dicen hay que blindar abril. ¿Se blindó abril? No. Tuvimos récord de muerte y de contagio. Por lo tanto, eso no dio. Si no dio, y es lo que me están diciendo los médicos, y para mayo tendría que cambiar, seguimos igual. Bueno, yo creo que eso es un error. Y quiero decir otra cosa. Yo soy de los hombres que creo que los políticos son los que tienen que gobernar, los políticos electos, ¿no? Ni el científico, ni el médico, no. El gobierno tiene que gobernar. El gobierno después se asesora con lo que quiere y después toma las decisiones. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Pero hay circunstancias especiales como esta, que es una pandemia en la cual tú podés determinar si gastás menos o más en la pandemia. Pero las medidas para combatir una enfermedad que te mata, ahí hay que dejarle paso al técnico. Y voy a dar un ejemplo que algunos compañeros me han dicho que fue muy ilustrativo y yo quiero compartir con los televidentes. En Estados Unidos, para que esto no quede solo una cosa entre casas, el presidente de Estados Unidos determina si gasta más o menos plata en la carrera en el espacio, ¿no? Sí, bueno, vamos a mandar 2 o 10 cohetes a la Luna. Bueno, eso, para decirlo gráficamente, eso determina el presidente. Ahora, cuando despega el cohete, los astronautas que van adentro, como sube y baja de la Luna, son los científicos de la NASA, no el presidente. No le dicen, no, vayan 3, vayan 1. No, ahora esperen un poco, vayan mañana. No. Eso porque es específico. Claro. Y esto es lo mismo. Yo puedo ir o no al médico, ¿no? Yo me sentí mal, ¿puedo ir o no? Eso es una decisión mía. Ahora, si voy al médico, después tengo que acatar las recomendaciones que da el médico, si no, ¿para qué le pregunté? Claro. Y lo otro que ha traído de bueno esta pandemia es que me parece que hemos descubierto un nivel de científico y de medio absolutamente descollante, que yo por lo menos, capaz que ignorancia mía, lo desconocía. Y por eso mismo creo que tenemos que aprovechar esa instancia y si hay recomendaciones del GACH, que es un acierto del presidente haber nombrado esa comisión, es darle bolilla y tomar esas recomendaciones como sociedad. Y a su vez, lo que ha faltado a este gobierno es diálogo. El diálogo no es que yo te invito a mi casa, tú venís, yo te abro la puerta, te escucho, y de lo que escuché de vos no llevo nada. En términos de gobierno y de país, eso no es diálogo, eso es escucha. Bueno, fuera que no te recibiera, o sea,
tengo la obligación de recibirte, ¿no? Digo porque esto se ha pasado, se habla mucho del diálogo. Acá quisimos, con el coordinador del Partido Nacional, hacer alguna declaración en conjunto. Fracasamos en el final, pero de 5 párrafos estuvimos de acuerdo en 4. Bueno, eso es diálogo. No importa que no haya salido una iniciativa, ¿verdad? Pero estuvimos trabajando y pudimos intercambiar. Esto te puedo llevar, esto no te puedo llevar. Llevo esto que no me gusta mucho, pero es tuyo, para que vos me lleves esto otro. Eso es un diálogo. ¿Por qué digo esto? Y porque hay situaciones como esta que blindar también significa que estemos todos de acuerdo. Y en esa declaración, una de las cosas que nos salió era que nosotros decíamos hay que convocar a las cámaras empresariales, al PICNT, a los científicos y al sistema político, todo, y por lo menos blindar en la idea. Después veremos cuánto avanzamos en las medidas, pero que todas las medidas que se tomen sean de recibo de todos, ¿no? Y que el ciudadano que anda por la calle y que no es politizado vea que todos están recomendando lo mismo. Entonces no deja lugar para la duda. Algo de eso quisimos hacer con la vacuna. Puede haber crítica, todos recibimos información que aquel lo hizo mal. Bueno, ¿sabe qué? Acá lo único que hay más cerca es vacunarse. Y bueno, y me puede dar alguna reacción alérgica, y no sé, viejo, pero ¿sabe qué? Sin esto estás más cerca de irte que de quedarte. Y esta es la realidad, y por eso hemos convocado por todos lados en este sentido. Acá en el Parlamento hemos intercambiado cuestiones con la vicepresidenta, ahora mismo con esto de la UMA, que es tratar de la unidad móvil de afóresis, que es tratar de que la gente que tuvo COVID nos done sangre para sacar el plasma y poder ayudar a los que están enfermos. Fue un trabajo en conjunto, lo cual me siento muy satisfecho de que podamos como Parlamento, en alguna cosita, aunque sea chiquita, dar una cuestión de conformidad y de unidad, que creo que es lo que la gente está esperando, porque en los momentos difíciles es lo que tenemos que conseguir. Cuando armábamos los cuadros de fútbol, no le preguntábamos al otro que había votado. Claro. Y yo le pasaba la pelota, capaz que después me hundía la boya en las elecciones, pero si estoy contra otro cuadro, tengo que pasarle la pelota para que la meta adentro, ¿verdad? Y bueno, y en las cuestiones más groseras en la guerra, yo no creo que nunca, viste, cuando está en la trinchera ahí, le pregunte al otro qué fue lo que votó. Y si trata de tirar, pues si no nos pasan por arriba a nosotros, ¿no? Y bueno, y en esto es lo mismo. Entonces quiero decir, nos ha faltado diálogo, tenemos que construirlo. Hay unos que tienen más responsabilidad que otros también, y por eso creo que nosotros somos los que tenemos que hacer más esfuerzo. Y esto de tratar de tener una declaración en conjunta iba en eso de tratar de bajar esa crispación que hay en las redes. Claro. Pero el ejemplo tenemos que dar nosotros. Claro. Yo discrepo, sean compañeros míos o no, de partido político, con estas declaraciones altisonantes, sobre todo cuando llegan a la persona. Hay que discrepar con la idea, pero con las personas dejarlo quieto, ¿no? Porque además es eso. Si nosotros tenemos actitudes inadecuada acá en el Parlamento, que en definitiva la responsabilidad mayor es porque estamos representando a un contingente, tenemos que hacer un comportamiento que haga que se baje esa crispación. Acá no hay que copiar de los vecinos, nosotros tenemos que tener un camino propio en esto, ¿no? Somos la mejor democracia de América Latina, eso cambia en los gobiernos y se mantiene, eso es un atributo, mirá vos lo que te digo, es un atributo inclusive para vender carne. Claro. Porque la carne que vendemos nosotros, y si vendemos a buenos valores, le vende al mundo rico, no le vende al mundo pobre. Y el mundo rico hoy se está preguntando, ¿quién produjo esa carne? Si hay trabajo esclavo, no quiero, compro de otro. Si trabajan los niños, tampoco, porque no es de recibo. Si agrede el medio ambiente, tampoco. Y nosotros tenemos una ventaja extraordinaria, en todo eso estamos avanzados en leyes y en reglamentos que protegen la vida, la minoridad, el no trabajo esclavo, ¿verdad? Con sistemas de salud y de seguridad social muy fuertes, que pueden tener nuestros defectos, pero que son fuertes a nivel internacional, y ya de la época de Valle se estaba marcando un hito en ese sentido, y se ha seguido avanzando. Y eso es un cartón de presentación del Uruguay en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y nosotros usábamos también eso, por ejemplo, tratábamos de promocionar la carne con el fútbol, ¿no? Entonces decíamos, nosotros, nuestros jugadores, a pesar de ser pequeños, tienen esa fortaleza, y eso porque
comieron bien desde chico. Y porque aparte comen un pedazo de carne. Y aparte, de acuerdo que cuando aquello decía, podemos tener un presidente añoso como Jorge Valle, que ya era bastante añoso, por su estructura física y por su alimentación, que después también pasó con Mujica. Quiero decir, bueno, y con Tabaré Vázquez, todos eran personales longevos, ¿no? Bueno, eso en algunos lugares es un atributo inclusive comercial y en el buen sentido. Y nosotros tenemos que aprovechar eso y reafirmarlo y mantenerlo y no tener vergüenza de decirlo. Y bueno, y eso es lo que me parece que tenemos que hacer como nación. Y la tarea mía acá, entre otras cosas, también es acercar un poco más el Parlamento a la gente. Creo que por algunos cuantos motivos nos hemos separado, ¿no? Y la gente dice, las políticas ya que se peleen, yo tengo que doblar el lomo porque si no, no como, cosa que es verdad. Claro. Pero también es verdad que podés comer mejor si vos vas eligiendo de manera que te la hagan un poco más fácil, ¿no? O que se genere más trabajo, ¿verdad? O que se pague mejor, o que se respete más tus horas de descanso. Bueno, yo creo que desde aquí queremos acercar el Parlamento a la gente y que nos vean eso, como lo que somos. Porque en realidad deben haber cientos de tipos mejores que yo para ser diputado de Cerro Largo. Claro. El problema es que a veces te toca, es un tema de oportunidad y conseguiste convencer a un contingente que te sigue y eso hace que ocupe determinados lugares. Claro. Pero no sos más ni menos que a lo que vos estás representando. Exacto. Y la gente se tiene que sentir integrada. Y ese es un debe que tenemos. Creo que nos hemos separado. Muchas veces cuando yo salía del despacho, iba a la sesión, digo, miraba el orden del día, digo, pero no hay ningún tema acá que sea de los que me dicen mis compañeros mis coterráneos que les preocupa, ¿no? Entonces eso nos va separando, porque cuando las cosas no te interesan, ¿no? Claro. Es como cuando no te interesa un programa de televisión, lo apagás. Exacto. Entonces tenemos que retomar esa ida y vuelta con el ciudadano. Claro, estamos en un momento que en mano a mano es difícil por estas cuestiones, ¿no? Desafío para el post-pandemia. Desafío para el post-pandemia. No, pero algo hay que ir haciendo, porque no podemos hacer multitud, pero juntarnos con 3 o 4 podemos, ¿no? Y hablar con los referentes de cada lugar. Yo ahora fui a Mel, hablé con el alcalde de Río Branco, con el alcalde de Arévalo, ¿no? Para ponernos a la zona, ver qué podemos hacer desde el punto de vista de la salud también, de mejorar. Los médicos en la campaña es otra falencia. Vamos a trabajar en eso. Exacto. Pero sobre todo es que la gente se sienta parte. ¿Y por qué digo esto? Porque amanecí un día y porque me contaban otros que me antecedieron, que han tratado de hacer esto mismo y han tratado de traer gente al Palacio. Y por ejemplo, una vez trajeron una delegación de colonos. Y llegaron ahí al Salón de los Pasos Perdidos y no entraban, ¿no? Entonces le pregunté, ¿por qué no entran? No, yo pues esto acá es de los senadores, los diputados. No, el Salón de los Pasos Perdidos es de la gente, no es lo usamos nosotros transitoriamente un rato de nuestra vida, porque ni nacemos ni morimos del todo acá, a no ser algunos casos excepcionales, pero esto es coyuntura, ¿verdad? Y hay que entenderlo como tal, y esto acá, en definitiva, es de todo. Por eso creo que hoy vuelvo a lo mismo de traer a la explanada del Palacio la UMA para conseguir cosas, me parece que es una cosa que nos acerca, porque es un problema que está teniendo nuestra sociedad y que podemos dar una mano. Lo mismo que quisimos armar un seminario, no pudimos ahora en estos días, vamos a ver si lo podemos hacer para fin de este mes, sobre seguridad social. Claro. ¿No? La gente dice, bueno, ¿y qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con la caja militar? ¿Qué pasa con las cajas paraestatales? ¿Qué pasa con las cajas profesionales como la mía? ¿Verdad? Bueno, creo que hay que discutirlo en conjunto, es un problema de la sociedad. Y creo que hay mucha gente preocupada y no tiene idea para dónde va a agarrar, porque tampoco está claro qué es lo que opina cada uno. Bueno, entonces si podemos echar un poquito de luz, decir, bueno, ¿y qué opinan los especialistas? ¿No? Se reunió una comisión de expertos. Bueno, ¿qué opinan esos expertos? ¿No? Cada uno con su camiseta, después alguno que representa a los trabajadores, otro a los empresarios, otro a los jubilados. Y poderlo hacer público, eso, y que la gente tome posición, porque en algún momento capaz que tenemos que votar qué reforma queremos. Exacto. No quiero decir que se vaya a plebiscitar, pero yo creo que en algún momento vamos a tener que decir, yo me gusta esto, me gusta aquella me parece bien, aquella me parece que no. La reforma va a ser de una o la vamos a hacer de a poco.
va a ser a partir de los 40 años o de los 55. Bueno, esas cosas, bueno, yo creo que hay que, no solo de pan vive el hombre, también vive de sueño, de expectativa y de tener un horizonte, ¿no? Yo, como tengo 65, eso ya me preocupa menos, pero si tuviera 50, digo, che, yo a los 60 tengo que seguir. Quiero saber, ¿no? ¿Cuál es, si no es eso, cuáles son las opciones? Porque lo que sí es real y la gente tenga que saber, y yo quiero aprovechar esta instancia, decir, reforma de la seguridad social va a haber. Claro. Puede ser buena, mala o más o menos, grande o chico, mediana, pero que va a haber, porque hay una conciencia generalizada que tiene que haber una reforma. Y bueno, y creo que esto se ha venido pateando para adelante y creo que en esta legislatura tengo toda la impresión que algún movimiento en ese sentido va a haber. Muy bien. Frati, le agradecemos su presencia en Compromiso Cardinal. No, yo le agradezco a ustedes, bueno, estamos a las órdenes y la verdad que me sentí muy a gusto y siempre es bueno salirse de esta lucha media raspada política y hablar de otras cosas que, bueno, que sobre todo cuando recuerdo para atrás me llenan el alma. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, nos acompañó el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfredo Frati. Nos despedimos, nos encontramos en la próxima, en Compromiso Cardinal, con más voces, con más opiniones en la pantalla de Cardinal TV. Muchas gracias.